en esa moción de censura, al menos 7 votos del grupo parlamentario de UCD iban a votar la moción de censura. Y aquello lo derrumbó. Aquello le derrumbó. Fue como último recurso de algún apoyo a visitar al rey, Su Majestad el Rey, cómplice de Adolfo en algunos episodios que nunca conoceremos y sobre todo amigo. Y Adolfo fue a visitarle solo. Cuando volvió, yo no lo pude ver. No lo vio tampoco su cuñado Aurelio. Se encerró en el despacho y al día siguiente hizo el discurso de dimisión. Dimitió. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en nuestro canal Saber. Les hablo desde Alcobendas. Estamos en DigiSpace, el coworking instalado en un espacio industrial más grande de Europa, un punto de encuentro. Y también hoy para nosotros porque es una especial satisfacción poder hablar con un amigo y además recuperar una etapa de España muy relevante cuya reivindicación se hace cada día más necesaria y más vigente. Estamos hablando de la transición y hoy vamos a hablar con uno de los que entonces se conocían como fontaneros, los famosos fontaneros de la Moncloa, que protagonizó esa etapa mágica de la política española que siempre conviene recordar y que siempre conviene estudiar para intentar aplicarla en nuestra cotidianidad. Estamos hablando de José María Martínez de Haro. ¿Qué tal, José María? Bienvenido y muchas gracias. Pues encantado de que me hayáis convocado a poder dar lo que recuerde de aquel testimonio de años importantes. José María es licenciado en Ciencias de la Información, profesor y periodista, ha sido director de La Voz de Almería, ha sido también profesor de la universidad, pero sobre todo, y lo que más me importa en esta circunstancia, ha sido miembro del gabinete de Adolfo Suárez en la Moncloa, formó parte de aquel equipo de asesor de la presidencia y también con el presidente del gobierno, Calvo Sotelo. Y por tanto es testigo de una época, como digo, José María, que lamentablemente no siempre se aplica en esta España presente. Ahí se pusieron de manifiesto algunos valores, especialmente la concordia. La concordia fue posible y vivimos una etapa en la que parece que hemos olvidado esa concordia y que la discordia sería un poco el factor común de nuestra vida en España, ¿no? Pues efectivamente, por lo que podemos leer, observar y los comentarios que se han extendido, de alguna manera se pretende olvidar una etapa que me parece la obra colectiva más importante que los españoles han llevado a cabo en los últimos siglos. Esto que ahora llamamos transición, cuando estábamos trabajando en ella no sabíamos ni cómo se llamaba, pero ciertamente sí se conocía algo, que fue el espíritu que invadió a la clase política presente entonces de cualquier ideología y el espíritu que fue hacer algo para que los españoles pudieran reconciliarse, para que se cerraran heridas, para que España pudiera comenzar una nueva etapa política en concordia, en libertad y en respeto a cualquier ideología. Aquello fue la fuerza que motivó toda aquella ingente obra en la que todos fueron partícipes, porque todos fueron también generosos. José María Martínez de Haro es almeriense, garruchero del año 1943, que ya llovía, aunque le ven ustedes tan joven, en 1943, cuando él nació, el 31 de diciembre, estaban bombardeando Berlín, estaban poniendo la película Eloísa está debajo de un almendro en el cine, estaba a punto de jugar el Atlético Aviación contra el Español del Barcelona en Sarriá, y ese día de ese año, en Garrucha, nace José María, que luego más tarde, con el paso del tiempo, se haría periodista y que para terminar su carrera realizó un trabajo fin de carrera sobre el parlamentarismo en Europa que le llamó la atención a Emilio Romero. Y él viene la primera anécdota de nuestro personaje de hoy, cómo Adolfo Suárez se da cuenta de la importancia de ese trabajo y de repente le convoca a usted, José María, y delante de un senado de los que fueron luego ministros de la transición, les invita a exponer los primeros esbozos
de una democracia parlamentaria en España. ¿Cómo fue aquello? Pues aquello fue que estábamos terminando en la escuela de periodismo y había que puntuar de alguna manera, pues para llamar la atención en los periódicos, que en televisión entonces era un lugar bastante inalcanzable, pero los periódicos y en la radio, y yo no tenía nombre ni apellido. En la escuela había hijos, hermanos, descendientes de sagas de periodistas, personas afincadas en Madrid, y yo venía de un pueblo, de un pequeño pueblo de Almería. Entonces me propuse hacer un trabajo distinto, un trabajo que llamara la atención y que me costó ciertamente casi 2 años de investigación. Me dediqué a estudiar el sistema del parlamentarismo europeo en las democracias liberales y parlamentarias. Estudié Francia, estudié Inglaterra, estudié Alemania y hice una breve exposición de las elecciones municipales, de las elecciones nacionales y cómo se concurrían y cómo Europa había avanzado en ese sistema que estaba aceptado por la mayoría de los países industriales y avanzados de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Había algunos pequeños reductos donde no había esa democracia, que eran Portugal y España. Portugal alcanzó 1 año antes que España, cuando murió Oliveira Salazar. Y yo fui a Portugal, a Lisboa, cuando entraban los tanques por el puente Salazar. Entraba porque quería tomar nota de cómo ocurría todo aquello. Y ciertamente me reafirmé en aquel escrito y añadí un poco sobre lo de Portugal. Y aquello fue el motivo de que el jurado examinador de los trabajos de fin de curso pues lo calificaran como extraordinario y me dieran el premio extraordinario. ¿Qué ocurrió? Pues que se lo quedó Emilio Romero, que era el director de la escuela y director del diario Pueblo, y una persona muy lista y muy ventajosa para sus asuntos. De tal manera que, como se escribía en una máquina Olivetti, pues yo le entregué la copia original y me quedé con una, para mí, en papel carboncillo. Emilio Romero se la guardó, me llamó, me felicitó, me dijo que me iban a dar el premio y efectivamente me lo dieron. Bueno, pues meses después se la entregó a un paisano de él que quería empezar en fin, no sé si llamar, trabajar, pero a preparar lo que sería el posfranquismo. Aquella persona se llamaba Adolfo Suárez y acababa de ser director general de Radio Televisión Española y en vez de ocupar otro cargo en la administración, pues alquiló un piso en la calle Basílica de Madrid de unos 60 metros y allí se fue con un grupo de amigos a empezar a trabajar para lo que fuera la etapa después de que Franco muriera. Y entonces a mí me llamaron una señorita que yo no la conocía y me dijo si yo podía ir a esa dirección, calle Basílica 19, 6º piso. Yo le dije que por qué y me dijo que el señor Romero, don Emilio Romero, había dicho que me citaran y que él estaría allí. Entonces yo fui ya con la idea de que Emilio Romero estaría allí. Fui allí con el mejor traje que tenía y la mejor corbata y no estaba Emilio Romero, no. Estaba personas que yo no conocía de nada. Y dije, bueno, buenas tardes, yo he venido aquí porque el señor Romero dice, sí, el señor Romero no va a poder venir, pero lo que queremos es que hablar con usted. Y digo, bueno, pues muy bien, ¿usted qué hace? Digo, yo escribo con seudónimo Indalo, y también algunos editoriales para los periódicos que me lo quieren pagar. Pero realmente trabajo no tengo, porque acabo de titularme. Así que estoy en expectativa de destino. Pero sí que trabajaba y escribía editoriales. Sí, ya lo creo que sí. Para el periódico Ya, sí, que lo dirigía una persona que había sido profesor de la Escuela de Periodismo. Y también para las Informaciones, de Guillermo Medina. Sí que me acuerdo. Y me dijeron, pues a lo mejor tiene usted una oportunidad de trabajo. Dije yo, pues qué bien. Dice, pero tiene usted que hacer algo. Un resumen del trabajo fin de carrera que presentó usted en la Escuela de Periodismo. Y dije, hombre, ¿por qué? Dice, pues que a nosotros nos interesa.
Digo, bueno, pero me dejan que me lo prepare. No, dice, sí, venga si quiere usted mañana, aquí mismo, por la tarde, y se lo prepara. Pues fui a casa, hice unos resúmenes y volví. Y allí había, en una mesa como de comedor, 10 o 12 personas. Y se fueron levantando y dieron su nombre. Yo no conocía a ninguno. La mayoría de ellos fueron ministros. Poco tiempo después, Fernando Abril Martorell, en fin. Y dijeron, mire, señor Martínez de Haro, lo que queremos es que usted nos diga qué le ha motivado a hacer ese trabajo y si usted podía ir desarrollando ese trabajo en esta oficina. Digo, bueno, pues ¿para quién? Dice, pues mire, para nosotros. Yo pensé que de ahí íbamos directamente a la Dirección General de Seguridad, porque estaba prohibida las reuniones de ese estilo. Y dije, bueno, pues me están diciendo ustedes algo que no me quedo muy tranquilo. Así que, por favor, bueno, pues se presentaron y se levantaron 2 notarios. Alberto Ballarín Marcial, notario de la calle Ayala, me dijo, y Pachi Escrivá de Romaní, también notario. Y luego me dijo uno que era industrial, Alfonso Fierro. Aquello me tranquilizó. Aquello fue un bálsamo. No eran peligrosos ninguno. No eran peligrosos. Y entonces yo desarrollé, de una manera coloquial, pues como veía yo que Franco, que ya la habían tenido que ingresar porque había tenido una tromboflebitis y había ocupado la jefatura del Estado, el que entonces era príncipe Juan Carlos, pues más que pronto iba a llegar el final. Y dije, bueno, pues lo que se trata es que cuando fallezca el jefe del Estado, España tendrá que tomar una nueva ruta política, porque no conozco un país donde haya perdurado una dictadura unipersonal. Es que no conozco uno. Conocía el de Oliveira Salazar, pero al final de mi trabajo he añadido cómo recibía los tanques que venían por el puente y entraron en Lisboa a la Plaza del Rocío. Y es verdad, allí estaba yo. Digo, así que no ha lugar. Sin embargo, habrá lugar que las grandes potencias que han gobernado la posguerra mundial, Alemania, Estados Unidos, Francia, esos países democráticos, se apoyaran. España, incorporada al ritmo de las naciones de Occidente, con una democracia que no voy a perfilar, pero tiene que ser una democracia. Ah, pues eso es lo que nos interesa. Y entonces concretaron más. Mire, nosotros tenemos muchos trabajos hechos. Empezaron a sacar archivos que pueden ir sobre lo mismo, pero usted tiene que estructurarlo, porque usted es periodista. Y yo soy industrial, y yo soy no sé cuánto, y yo soy notario. Digo, bueno, yo me pongo en la tarea de la prensa. Y efectivamente, que puedo ir haciendo resúmenes y dándoselo a ustedes pues de 10 páginas cada uno, y corrigiéndolo y tal. Y así me contrataron. Y así empezó a trabajar como fontanero en una etapa primera, sí. Luego ya en la relación con Adolfo Suárez. Luego hablaremos de la corbata de Adolfo Suárez, que es otra anécdota también muy interesante. Pero ¿cómo era? Luego ya usted ya trabaja en la presidencia del gobierno, cuando Suárez es designado presidente trabaja en su equipo. ¿Cómo era Adolfo Suárez, trabajar con él? ¿De qué manera desarrollaba su talento político? Recuérdenos un poco el personaje. Yo comencé a trabajar con él y con mucha proximidad porque estábamos él, la secretaria, otro más y yo en el piso. Entonces empecé a tener una proximidad personal y a observar a aquella persona deslumbrante. Era un conquistador natural y sabía transmitir empatía, cercanía, y se quedó conmigo en la primera semana. Y entonces yo lo que me di cuenta era que tenía un proyecto en el que tenía que sacrificar parte de lo que él había sido políticamente, porque nadie podía ignorar que él era un hombre del movimiento. No había alcanzado el rango de ministro, pero era un hombre del movimiento. Y sin embargo estaba dispuesto a asumir la cuota que le correspondiera para llevar a España a esta nueva etapa política. Yo puedo decir que era un hombre entregado a esa tarea, que era un hombre trabajador, que era un hombre capaz de formar equipo y que nos transmitía confianza. Sin embargo, como buen pueblerino, era un pillo redomado. Una persona, bueno, improvisaba de una manera, hacía cosas, malabarismos,
que nadie se podía imaginar fuera de los folios, fuera del papel, y le salían bien. Le salían bien generalmente. Entonces fue formando un pequeño equipo y nunca nos dijo, se lo callaba, que estábamos encaminados a la cumbre del poder político. Bueno, a ver en qué quedará esto, pues no sabemos si nos van a ignorar después de todo este trabajo o si llegaremos a buen puerto como quisiéramos, y lo dejaba con una incógnita. Luego, que seguramente me preguntarás, luego descubrimos que no, que él lo sabía. Sí. Hombre, pero ¿cómo lo podía llevar con aquella naturalidad que creíamos efectivamente que era un poco de azar, un poco de suerte y un poco, bueno, de que estábamos trabajando mucho? Porque luego cuando Torcuato Fernández Miranda, hombre clave también de la transición, empieza a muñir sus estrategias, aunque Suárez no se lo reconoce a ustedes, los que estaban en el equipo íntimo, sí parece que ya sabía que él iba a tener acceso a responsabilidades de alto nivel, ¿no? Esa parte de este relato es importantísima, porque esa es la clave de lo que luego ocurre. Nosotros pudimos percibir que Suárez y Torcuato tenían una relación fuera de la oficina, fuera del despacho. Eso se veía. Sí, lo sabíamos, lo sabíamos. Y sabíamos también que Torcuato era la persona de confianza del rey. Estaba como preceptor, era un catedrático de Derecho Político de la Universidad de Oviedo, de muchísimo prestigio universitario, intelectual, académico, pero además, y esto hay que resaltarlo, era un hombre muy respetado en el movimiento nacional, respetado por su personalidad. Y entonces ocurrió ahí un hecho que se ha escrito poco. Nosotros no sabíamos qué iba a ocurrir, pero tal vez el que luego fuera presidente de gobierno sí lo supiera. Y algún plan se trastocó el día que un camión arrolló y murió en el cruce de Adanero Fernando Herrero Tejedor, el fiscal general del Estado. Ahí había un triángulo que nosotros no sabíamos descifrar, en el que por parte del régimen estaba Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez y Fernando Herrero Tejedor. Pero Fernando Herrero Tejedor muere, lo arrolló un camión, y Adolfo Suárez se queda como interlocutor único de Torcuato Fernández Miranda. Y Torcuato Fernández Miranda tiene el encargo, ni más ni menos que del rey, de hacer la ley de reforma política. La pieza clave donde se construye toda la ingente tarea que después vino, que se llamó transición. La ley de reforma política. Llega Suárez a la Moncloa, preside el gobierno. Esta etapa se caracteriza por algunas palabras que luego han pasado a mejor vida y que, por desgracia, quizá en la vida española en este momento no tienen tanta presencia. Hablo, por ejemplo, de centrismo. Se reivindicaba mucho el centrismo como un punto de encuentro político positivo, pero también se hablaba del consenso, como una forma de interpretar también la vida política en un momento como el actual, en que parece que el disenso sería la norma de comportamiento. Señor Martínez de Haro, ¿cómo trabajaba Adolfo Suárez y el equipo de la Moncloa en el que usted estaba, las relaciones, por ejemplo, con la oposición socialista o con la todavía no legal oposición comunista, o incluso con partidos de la derecha, con Fuerza Nueva o los partidos de Alianza Popular? ¿Cómo se trabajaba esa relación? Había una relación explícita con las personas que dentro del franquismo habían significado algún tipo de ansia por evolucionar políticamente. Voy a mencionar a Gabriel Cisneros, a Manuel Fraga, a Luis González Seara, puedo mencionar a Martín Villa, puedo mencionar a Fernando Suárez, José Miguel Ortiz Ordaz, nombres que muchas personas no conocen, pero que retengo en mi memoria por la cercanía. Y luego estas personas dieron paso a que hubiera de abrirse la perspectiva hacia la clandestinidad. La clandestinidad era el Partido Socialista Obrero Español, que tenía varios nombres. Uno de ellos había venido recientemente acreditado de Suresnes, de Francia, por un grupo de jóvenes sevillanos que estaban en la clandestinidad, con Felipe González, con el nombre de Isidoro. Y también Guerra, y también de la Borbolla, y también Yáñez, y todos ellos. Pero luego había más partidos socialistas en la clandestinidad. El partido de Tierno Galván, el Partido Socialista Histórico de Murillo, de un señor que se llamaba de apellido Murillo, y luego otros partidos socialistas que se añadieron cuando se permitieron los partidos. Pero el interlocutor dentro de
lo que se estaba trabajando era lo que luego fue Partido Socialista Obrero Español. Y años después, muchos años después, yo he podido percatarme que ya había contactos con el Partido Comunista Español, a través de Marcelino Camacho, de Ramón Tamames, y cuando pudo venir a España disfrazado de mujer, Santiago Carrillo, que entró a España con una peluca, sabiendo los servicios del almirante Carrero Blanco, que era él, pero no lo detuvieron, para que pudiera entrar y hablar con Suárez, que hablaba en un chalet de las afueras de Madrid, de un abogado que se llamaba José Mario Armero. Mire si estoy dando detalles. Ayudado por el vallisoletano Teodulfo Lagunero, empresario. Teodulfo Lagunero llevaba el pelo blanco como un poeta y era empresario. Y él se llamaba empresario comunista. Teodulfo Lagunero es un nombre que yo no voy a olvidar nunca. Tengo entendido que eran ustedes, ahora en la presidencia del gobierno, en el propio gobierno nacional hay muchísimos asesores, se habla de más de 1000 asesores adscritos a la presidencia del gobierno. ¿Ustedes cuántos eran y cómo trabajaban? Pues nosotros nos fuimos con Adolfo, el núcleo de su confianza. Nos fuimos porque él decía que si quería ir a dormir a su casa tranquilo, tenía que saber a quién dejaba los papeles. Entonces nos sentimos un poco comprometidos, un poco responsabilizados, un núcleo de muy pocas personas. Y nos dijo, como no tengo ni que preguntaros, ¿por qué os venís conmigo? Nos dijo algo así. Claro, su cuñado Aurelio Delgado y yo, y Inocencio Amores, el padre del actual gobernador del Banco de España, y más, nos quedamos mirando, pues que evidentemente no podíamos decir no, y nos apetecía decir sí, hay que decir la verdad, por ver cómo continuaba aquello. Pero claro, no llegamos a Moncloa, llegamos a un vetusto caserón en el Paseo de la Castellana, número 7, que había sido la casa del conde de Romanones, la casa, un palacio que era de ladrillo y una casa baja con techo de teja. Y allí estábamos 34 personas, el número que usted me pregunta, incluidos los conserjes, porque no había una estructura administrativa de presidencia de gobierno, porque era la primera presidencia del gobierno de la democracia. Y aquella estructura organizativa, Arias Navarro, que estuvo de presidente temporal, la tuvo con los ministerios donde él echó mano, pero no había una estructura orgánica y funcional. Entonces íbamos como podíamos, ocupando áreas según las necesidades del momento. Y éramos 34 personas, incluido su cuñado, incluido Eduardo Navarro, Chencho Amores, yo, la secretaria, las dos, y personas que habíamos, el jefe de seguridad, Casinello, que habíamos estado muy próximas. Y no supimos nunca, ni podíamos imaginarnos, que con aquel equipo y en 18 meses tuviéramos que trabajar. Y lo voy a decir así. Para la ley de amnistía de 1976, que fue una propuesta que hace el Partido Comunista de España, apoyado por varios partidos marxistas que había en España, 11 partidos marxistas. Leninista, trotskista, maoísta, bandera roja, no sé, el Partido del Trabajo, no me acuerdo, apoyados. Y esa ley de amnistía no podíamos llamarla constitucional o no, porque no había constitución. Claro. Fue en octubre del 76. Pues los abogados del Estado, Torcuato Fernández Miranda y todas las personas que se pusieron manos a la obra pudieron ver la propuesta que trajo la izquierda. Le hicieron unos retoques cosméticos. Aquella ley fue no al Parlamento, que no existía, a las Cortes. Y fue aprobada por abrumadora mayoría, entre vítores y abrazos. Yo vi cómo se levantaba Dolores Ibarruri, cómo se levantaba Santiago Carrillo, Justino de Azcárate, Gregorio Pérez Barba, Teodulfo Lagunero, Marcelino Camacho, que defendió la ley. El mejor discurso que yo he oído de la dignidad política, no hay un discurso que supere a Marcelino. Recuerdo que dijo, nosotros que tanto hemos sufrido, que hemos enterrado a nuestros muertos, tenemos que hoy enterrar nuestros rencores. ¡Qué frase! ¡Qué frase! Hoy. Fíjese, con esa anécdota podríamos hacer ya una primera cata en esta perspectiva de saber lo que va de ayer a hoy y en qué medida el pasado podría darnos lecciones para
para el presente. Ahí sí había distancia entre los antagonistas, una distancia grande entre los herederos del régimen, que podría ser Suárez, su equipo y parte de ese grupo, y los que venían de la clandestinidad. ¿Cómo fue posible aquello? ¿Qué niveles de entendimiento había? ¿Cómo era la mecánica? ¿Cómo se entendían? ¿Cómo se hablaban? ¿Dónde se reunían? Es una buena pregunta y que hay que explicarla. Si se vivió, se puede explicar. Una química especial impregnó el hemiciclo. Una química en la que Rafael Alberti estaba apostado en el bar invitando a todo el que quisiera pasar por allí. A mí me invitó, el bar de las Cortes. Rafael Alberti era senador por designación real y era un hombre gracioso, un andaluz, y empezó que tenemos que brindar. No se había votado, que tenemos que brindar. Yo me paré, don Rafael, qué gusto conocerle. Dice, no tenemos ninguna duda que va a ser el día del reencuentro, decía Rafael Alberti. Y luego, cuando yo vi que más que votar, la gente miraba unos a otros con una complicidad que es difícil de explicar, pero se vivió. Y luego la votación fue recibida con un atronador aplauso y con abrazos. Claro, ver a Landelino Lavilla, a Íñigo Cabero, salir al pasillo y encontrarse con Felipe González, con Carrillo, con gentes que habían estado en la guerra. Justino Azcárate, que había sido su secretario de Estado en la República, y todas estas gentes, ¿cómo compartieron aquel éxito? Porque entendieron, y hemos de entender, que se trataba del perdón, de aquel horror que enfrentó a españoles y que querían enterrar aquel rencor y que querían enterrar aquellos años de horror y alumbrar una nueva etapa política entre todos, sin que nadie quedara excluido. Hubo 2 votos en contra, de Hipólito Gómez de las Rozas, un aragonesista, y de uno de la extrema izquierda, que no me acuerdo de su apellido. Esos 2 votos. Y la abstención del partido, de lo que era Alianza Popular. Todo lo demás fue una aprobación unánime. Allí quedó saldado todos los delitos que se cometieran, incluso de sangre, anterior a la ley. Y voy a decir un detalle, incluidos los que cometieron el asesinato de Carrero Blanco. Ahí sí que estamos hilando fino, porque fue anterior a la ley. Es curioso porque esa amnistía sale con más unanimidad que la amnistía que ahora se está cocinando en España. Y hay quien dice, señor Martínez de Haro, que el nivel, la categoría intelectual de las personas que en ese momento ejercían la política ayudó mucho a que ese fuera un espacio de entendimiento y no de confrontación, y que a veces se puede pensar que políticamente, actualmente, hemos perdido un poquito de nivel y esto hace que haya un frentismo mayor. ¿Usted nota que los políticos de aquella época, muchos de los cuales ya han desaparecido, usted es testigo presencial de aquella, eran de distinta naturaleza que los de hoy? ¿Jugaban en política personas que tenían una vida profesional que quizá era anterior a la política? Usted menciona a notarios, abogados del Estado, registradores de la propiedad, empresarios incluso, Fierro. ¿Es distinto eso ahora? Es distinto por varias características. La política en sí mismo no existía porque estaba prohibida la libertad de opinión y estaban prohibidos los partidos políticos. Pero en esa tarea conjunta que se avecinó al día siguiente de enterrar a Franco, en esa tarea concurrió mucha gente que tenía su vida resuelta, de actividades muy diversas. También sindicalista, voy a nombrar del sindicato del metal, Noel Zapico, sindicalistas, Belén Landáburu, sindicalistas de entonces, trabajadores, pero singularmente eran personas que no habían de vivir de la política. Y entendieron que con la ley de amnistía y con lo que vendría después, que ahora tendremos lugar, lo que se abría era un espacio de concordia y que era necesario el esfuerzo de todos. Entonces, no estaba en la mente de ninguno volver al enfrentamiento dialéctico, porque no hubo menoscabo de ninguna ideología y de ninguna dignidad personal cuando votaron en las Cortes la amnistía, pero no contravenían a ninguna constitución, porque no había constitución que la prohibiera. Ese es el primer detalle. Y segundo, la voluntad plena del pueblo se expresa en el número de diputados que apoyan esa voluntad. Es que la ley de amnistía del 76 fue aprobada por la totalidad menos 2. Quiero decir,
fue una mayoría absoluta y total. Sí. Y sin embargo, la ley que se ha aprobado recientemente, 178 votos a favor con 172 en contra, no es una mayoría, es una mitad. Exactamente una mitad de España no ha asumido esa ley y no la ha votado. La diferencia es notable, señor Fernández, muy notable. Volvamos al personaje de Adolfo Suárez, que es la clave, un poco la clave de bóveda de todo lo que se construyó en ese momento. Por ello quiero recuperar la anécdota de la corbata, porque cuando muere Franco, a su entierro acude con una corbata que usted le presta, que le prometió devolver y que nunca le devolvió. Nunca me la devolvió. La noche que murió Franco, en el despacho aquel, y esto es una anécdota graciosa. Que dormían además juntos por lo que podía pasar. En un sofá que no tenía brazos, Adolfo Suárez, un sofá de 3 plazas. Y como teníamos que esperar la noticia del Hospital de la Paz, donde estaba esperándose el fallecimiento de Franco de un día a otro, pues dijo Adolfo Suárez que lo mejor era dormir para salir juntos en un coche a La Paz. Entonces empezamos a dormir allí 3 personas. Adolfo en el sofá más confortable, y yo, y uno que se llamaba Eduardo Amigide, y Pepe el Marqués de Alborán. Pepe también dormía. Como tardaba en morirse, 2 se quitaron de la tarea y nos quedamos el señor Suárez y yo. Y por fin una noche murió. Y entonces, bueno, pues yo preparé la nota de prensa que había que dar Unión del Pueblo Español, que era como se llamaba la asociación política de Suárez, para la que yo cobraba y trabajaba. Y yo tenía varias notas, pero di la que más se acercaba a los hechos que nos dio el gabinete de prensa de presidencia. Total, que me dice, mañana vámonos a La Paz y después al funeral a la Plaza de Oriente. Digo, anda, ¿y eso cómo es? Dice, nos han llegado 4 invitaciones. Una para mí, otra para ti, otra. Digo, pero ¿yo por qué voy a ir? Digo, porque quiero que vienes, por si acaso me entrevistan. Bueno, pues voy. Ah, porque usted hablaba idiomas. Sí, yo fui con él y fue muy humilde. Hicimos la cola en la Plaza de Oriente. Pasamos delante del féretro y me dice el ascensor antes de salir, mira, yo llevo un traje oscuro como tú, pero tú llevas una corbata muy bonita y la mía es negra. Amparo me ha puesto una corbata negra. Digo, hombre, el luto, ¿no? Tú verás. Dice, a ver, déjame que me la pruebe. Me quita mi corbata, se la pone, dice, qué bonita es, me sienta bien. Digo, sí, te sienta bien. Se quedó con mi corbata y a mí me puso la corbata de luto, como si yo fuera sobrino de Franco, algo así. Y yo aparecí al funeral con una corbata de luto y él con mi corbata. Y yo estaba esperando, callado, porque bueno, de alguna manera, por educación, a ver si me la devolvían. No. Y pasó un mes y no me la devolvían. Bueno, voy a delatar un pequeño atrevimiento. Una vez que se llenó de corbatas su armario de presidencia, yo me llevé 2. Se parecían a la mía, pero por si había duda, cogí las que más se parecieran. Me las puse delante de él y no las reconoció. Nunca se lo dije, se ha ido al otro mundo sin saberlo. Este es el personaje que, por cierto, también, porque usted luego tiene una etapa en la que dirige la voz de Almería. Sí. Pero un buen día, Leopoldo Carlos Sotelo se lo encuentra en Almería y le dice, ¿qué haces tú aquí? Sí. Vente de nuevo conmigo. Sí. Y regresa a la Moncloa. Adolfo Suárez cayó en desgracia en España. Sí. Tuvo graves dificultades con su propio partido y con los propios españoles que le querían mucho, pero no le votaban, según él luego dijo después en el CDS. ¿Qué pasó con Adolfo Suárez y esos indicios de corrupción del sistema político español que llevan a la decepcionante caída de la UCD y ya ese tensionamiento que podría ser precursor del tensionamiento que tenemos en este momento en España? Bueno, esto requiere una explicación previa, y es que la Unión del Pueblo Español abarcaba 15 partidos políticos o grupos políticos que apresuradamente cogieron un nombre que tenía registrado José María de Leiza, porque entre ellos mismos estaban discutiendo qué nombre le ponían. No había un sentimiento unitario como tenían los partidos de ideología tradicional, el Partido Socialista, el Partido Comunista, Alianza Popular. No lo había. Ahí había los continuadores del régimen, que eran los renovadores y que eran, sinceramente, demócratas convencidos, y luego estaban
los socialdemócratas de Paco Fernández Ordóñez, pero también estaban los democristianos de Íñigo Cabero, Alfonso Osorio, Landelino Lavilla, Óscar Alzaga y tantos otros. En definitiva, no había una argamasa que les uniera. Y entonces, Adolfo, conforme fue triunfando en las elecciones del 77 y luego en las del 79, empezaron a tomar un poco de celos, porque ellos creían que a partir de las primeras elecciones, esto lo voy a decir a cámara lenta, porque está poco publicado, él no se presentaría a las elecciones del 79, sino que daría rienda suelta a que se eligiera un líder, singularmente conspiraba la democracia cristiana. Y algunos nombres que se han publicado y que, bueno, incluso hicieron algún atisbo, Óscar Alzaga, entre otros. Aquello Adolfo no llegaba a creérselo, pero es lo cierto que empezó la situación económica, iba regular o mal, ETA continuaba matando y el FRAP y todas aquellas fuerzas revolucionarias, y Adolfo empezó a entrar en una... lo cuestionaron desde la opinión pública menos, pero desde dentro del hemiciclo estaba cuestionado. Añadiré, también dentro de su propio grupo político. Él no llegó a creerlo, pero hubo algo que no puedo desvelar, por lo que se consiguieron unas pruebas de que a la siguiente moción de censura que le iba a presentar el Partido Socialista, porque la primera no prosperó, en esa moción de censura al menos 7 votos del grupo parlamentario de UCD iban a votar la moción de censura, y aquello lo derrumbó. Aquello le derrumbó. Fue como último recurso de algún apoyo a visitar al rey, Su Majestad el Rey, cómplice de Adolfo en algunos episodios que nunca conoceremos y sobre todo amigo. Y Adolfo fue a visitarle solo. Cuando volvió, yo no lo pude ver. No lo vio tampoco su cuñado Aurelio. Se encerró en el despacho y al día siguiente hizo el discurso de dimisión. Dimitió. Él se sintió solo, si no solo, le quedaban también amigos, pero muy abandonado por las fuerzas más relevantes de su partido Unión de Centro Democrático. Así de sencillo lo digo. Y entró en una especie de bucle melancólico y se lo notaba. Hablaba de otra manera, hacía estancias muy largas en el despacho sin que no quisiera que nadie entrara a verlo, y así fue como finalmente, tras el 21F, él dimitió. Dimitió en el año 81 de una manera triste y quiso organizar un proyecto en torno a su persona, un proyecto de centro. Le siguió poca gente. Le siguió Rafael Calvo Ortega, Agustín Rodríguez Sagún, José Ramón Caso, puedo decir 6 nombres, nada más. Aquello fue un proyecto casi romántico de intentar volver, pero lo cierto es que el final ya estaba escrito. Por señalar solamente un apunte, la etapa de Calvo Sotelo, en la que usted también participa, ¿fue ya imposible recuperar esa concordia que presidió los primeros años de la transición? Porque era un personaje de mucho nivel. Pues cuando él se va tan triste y Calvo Sotelo, después de la primera propuesta en las Cortes, se frustra por el 23F, pero luego es investido en la segunda, no se establece una relación como cabría imaginar. Adolfo coge el derrotero de Centro Democrático y Social y el presidente Calvo Sotelo se encomienda a la tarea impresionante, ingente, del juicio a los militares del 23F en campamento. Un juicio que trae tensiones dentro de UCD de mucho nivel, presiones de más nivel todavía y influencias ajenas incluso a España que estaban pendientes de lo que ocurriera en aquella etapa histórica. Entonces, en los tiempos tan convulsos no daban pie a la continuidad de aquella concordia, de aquel consenso y complicidad. De alguna manera, y por los hechos, más que por la voluntad de las personas, los hechos eran tremendos, había que vivirlos día a día. ETA seguía matando.
Es que era terrible el vivir el día a día. Y ya el distanciamiento no fue posible, a pesar de la amistad que nunca se rompió. No se rompió. Pero cada uno, el rumbo político, pues lo llevó donde lo llevó. Ambos a perder, porque Unión de Centro Democrático también perdió. En noviembre de 1982, el Partido Socialista gana por una mayoría no absoluta, sino aplastante. Aplastante. Lo cual quiere decir que el UCD estaba tan deteriorado dentro de su propio grupo, lo deduzco yo, perdónenme, este añadido mío, como en la opinión pública, porque UCD desaparece del mapa de la política. Se quedan los liquidadores del partido con Íñigo Cabero a la cabeza, pero España apuesta por avanzar en la transición con un nuevo signo político, que era lo que representaba el Partido Socialista Obrero Español. Y luego usted es periodista, en esa etapa de tanta dificultad, porque otra de las cuestiones que se suscitan con frecuencia en el actual momento de España concierne a los medios de comunicación, a su papel en la actual coyuntura, al papel también de los periodistas. ¿Cómo era la relación en ese momento entre los periodistas, sobre todo los periodistas parlamentarios y políticos, y el poder político? ¿Había una cierta relación de empatía o de complicidad por obtener un factor común? Porque a veces ahora lo que sí se detecta es que existe también un cierto frentismo en el propio periodismo, con ciertas banderías o ciertos aspectos quizá un poco más militantes, ¿no? Pues hay frentismo, y yo lo lamento, primero como ciudadano y también como periodista, porque viví otra etapa. Yo le viví escribiendo, yo seguía escribiendo con mi nombre y algunos editoriales, porque nunca me dejó la tarea de escribir, nunca la abandoné. Entonces, al mismo tiempo, pues el periódico El País singularmente, y algunas revistas estaban muy posicionados en una opción política con una ideología concreta de izquierda. Y a mí me llamaba José Antonio Novais, me llamaba Javier Pradera, me llamaban editorialistas y columnistas claramente que no llevaban por dentro su simpatía hacia lo que representaba UCD ni Suárez. Pero había una cierta confianza y había, en cierto modo, una relación de cordialidad. Sin embargo, luego leíamos los artículos firmados de que Eduardo Aroteglen, me estoy acordando de muchos, y evidentemente era para criticar con fundamento los discursos de Suárez o los discursos de Miguel Herrero o los discursos de quien fuera. Y por el contrario, los periódicos que sustentaban la ideología de centro, que era la que ya se había abierto paso en la opinión pública, era ABC, era Ya, era Informaciones y era Mientras subsistió el periódico Pueblo. Pues también a la recíproca había columnistas de primer orden, Pedro Rodríguez, Fernando Ónega, el mismo Emilio Romero, Luis María Anzón, había gente de primer nivel. Álvarez Solís, que no se me olvide, y tantos otros. Todos llamaban, y llamaban sin ninguna clase de recelo. Teníamos la obligación de decir medias verdades, ninguna verdad o una verdad como primicia, dándole premio. Pero la conjunción de aquellas voluntades era bastante soportable desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de que la opinión pública sí que estaba informada de lo que ocurría en la vida pública española. Yo creo que esa es una faceta también sobre la que tenemos que reflexionar, los periodistas también, intentar averiguar en qué medida esta situación de enfrentamiento, de tensión, puede estar generando pues una situación un tanto, digamos, de alta tensión en España. Y por terminar, y con una anécdota, señor Martínez de Haro, nos está sorprendiendo estos días o semanas atrás que incluso haya que tener contactos en el extranjero para solventar asuntos pues que son de carácter nacional, como la modificación de la normativa que incumbe a los tribunales o incluso algunas negociaciones con Cataluña. Y sin embargo, en esa época los grandes políticos se reunían en los bares, se encontraban en los bares y ahí es donde se entendían y es donde tenían la relación. Aquello era muy distinto, ¿no? Es que la política ahora se está llevando a unas esferas
donde la opinión pública apenas se acerca, fuera de España, en Waterloo, fuera de España, en Suiza, mediadores internacionales para arreglar una ley, maquillarla o aprobarla. Yo recuerdo los primeros pasos que se dieron para elaborar la Constitución, presentar un texto luego al Parlamento que la aprobara. Yo recuerdo aquellas interminables noches donde Pérez Barba, Gabriel Cisneros, Soletura, Roca y Junyent y todos los que, Miguel Herrero, todos los que trabajaban, se reunían, llevaban textos, unos los llevaban escritos en azul, otros los llevaban en rojo con las enmiendas, y al final de todo salían un grupito que eran los que estaban llevando a cabo aquel acuerdo, aquel arreglo, aquel consenso. Voy a citar dos nombres y con el respeto que lo merecen. Lo merecen porque hicieron un buen favor para que aquello pudiera tener vida. Y fue Fernando Abril Martorell, que hablaba en nombre de UCD y del presidente, y Alfonso Guerra, que hablaba en nombre del Partido Socialista. Ambos, que habían estado discutiendo con papeles en mano y tirándose papeles y tal y que cual, se iban a Casa Ciríaco. Y Paco Fernández Ordóñez a un restaurante de Alberto Aguilera, donde estaba en complicidad con los editorialistas del País. Así que todo aquello se cocía en los bares, en Casa Lucio, en un restaurante de la calle Serrano que se llamaba Charlotte. Entonces íbamos y nos topábamos allí con los que, digo, pues ¿cómo puede ser posible? Allí se perfilaba la letra pequeña, se borraba, se limaba. Lo cierto es que aquel trabajo fino era en Madrid, no era en Pamplona o en Orense, era en Madrid. Y al alcance de la vista no se iban a Majadahonda. Quiere decir, no había mala conciencia, por decirlo de algún modo. Era a cara descubierta. Y aquello fue tan prodigioso que redactaron una Constitución que se aprobó por mayoría por el pueblo español. Parecía mágico, porque ¿cómo se iban a encontrar en los pactos de la Moncloa, señor Fernández? ¿Cómo se iban a encontrar fuerzas políticas antagónicas para firmar? Firmaron, salieron, saludándose, ofreciéndose el paquete de ducados, que era lo de la época. A mí me entusiasmaba ver aquello. Yo era muy joven, pero me percataba no de todo, de suficiente para animarme personalmente a ir a mi casa a partir de la 1 de la madrugada. Ese ambiente de concordia, de consenso, también de moderación centrista, dio lugar a una amnistía, dio lugar a una constitución, a unas elecciones y unos pactos de la Moncloa en 2 años y medio, 3, como mucho. Un alto índice de productividad cuyas bases sentaron la actual democracia. Yo creo que tanto el entorno anecdótico como la sustancia de aquella época merecen ser recordadas por testigos directos, como es el caso de José María Martínez de Haro, primero para que nunca se nos olvide, segundo para que, teniéndolo presente, seamos capaces de extraer consecuencias positivas, y tercero, un poco como reflexión general ante una circunstancia de España de mucha polarización y de mucho centrismo. Yo le quiero agradecer esos recuerdos suyos, don José María, y ojalá que en algún momento ese espíritu de la transición pueda volver a nuestro país en la cotidianidad y que seamos todos capaces de entendernos un poquito mejor de lo que nos estamos entendiendo. Pues para mí ha sido un placer compartir este espacio con usted y trasladar a las personas que vean Canal Saber algo que late en el corazón de todos aquellos que tuvimos algo que ver. Deseábamos una España en unión, una España fraternal, una España conviviendo, respetando todas las ideologías y no la polarización. Yo invito a los políticos de hoy a que alguna lección de aquellos años que hicieron la obra más prodigiosa, políticamente hablando, extraigan alguna utilidad. Seguro que van a encontrar alguna utilidad. Usted ha dicho palabras mágicas: el consenso, el respeto, la convivencia. Ojalá todo eso fuera la argamasa que la política actual tuviera para que España siga avanzando. Los tiempos han cambiado. Antes los vicepresidentes iban a los bares y allí se entendían, y ahora los vicepresidentes salientes montan bares. Es justo lo contrario.
Señor Martínez de Haro, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, ha sido un placer. Y a ustedes también por acompañarnos aquí en nuestro canal Saber, desde Alcomendas, en DigiSpace. Y como siempre les digo, tendremos nuevas oportunidades de encontrarnos con más encuentros aquí en nuestro canal. Hasta una próxima ocasión.